Los médicos se mantienen firmes. No vamos a desconvocar la huelga. De ninguna manera vamos a desconvocar la huelga. El fin de los paros es la condición puesta por Salud para sentarse a negociar. Seguimos intentando hablar, pero hasta ahora no ha habido ninguna novedad por su parte. El sindicato médico acusa incluso al Gobierno de incumplir la ley de huelga. El Gobierno lo desmiente. Hay una ley de huelga que están incumpliendo y que obliga a sentarse a las partes a negociar para llegar a un acuerdo. Una normativa que dice que, por supuesto, cuando hay un conflicto se está obligado a dialogar y por nuestra parte lo estamos cumpliendo, es decir, presentamos las posibilidades de acuerdos que teníamos, a lo cual no ha habido por ahora ninguna respuesta por parte del sindicato y volvieron a convocar una huelga. El sindicato acusa directamente al consejero. A veces está más lejos de nosotros, se ha mantenido durante toda la legislatura, a pesar de ser un compañero lejos de nosotros, pero ahora ya está a años luz. El sindicato médico asegura que el seguimiento de la huelga vuelve a ser en torno al 80% de los médicos. El Gobierno cifra la incidencia en un 13,5%, algo por debajo, 6 facultativos menos que la pasada semana. Por ámbitos de actividad, en atención primaria ha habido un mayor descenso, con 32 profesionales menos que han acudido, cerca de un 6% menos de poder de convocatoria, y en atención hospitalaria el índice sigue siendo bajo, con un 11% de participación. Los servicios mínimos están fijados al 60%, por lo que el sindicato pide a Salud. En el documento que se presenta para firmar los mínimos a los facultativos, que añadan una casilla donde se diga si se secunda o no se secunda la huelga. ¿De verdad quieren saber los datos reales? Que añadan esa casilla. Discrepancia de cifras al margen, se han suspendido el 20% de las consultas en atención primaria y hasta el 30% de las cirugías. Algunos pacientes han tenido que salir estando incluso en el quirófano. La médica, las enfermeras, todos. Estamos en quirófano todos cuando nos hemos enterado. No sabíamos hasta ese momento que no ha aparecido el anestesista. Piden a los médicos que se tenga en cuenta la situación de los pacientes. No es que critiquemos en ningún momento ni en ningún caso el derecho que pueda tener una persona a la huelga, pero estas cosas se informan. O sea, no se puede dejar una intervención en un quirófano, como lo han dejado. A nosotros y a otro montón de gente que hemos visto, críos pequeños, menores, a mucha gente. El sindicato insiste en que son los médicos peor pagados del país y en que el departamento quiere negar la evidencia. Han convocado 3 nuevas jornadas de paro para abril, mayo y septiembre.